Ya. Ujú. Ya está. Ya. Bueno, pues antes de que el doctor se una con nosotros, pues vamos a hablar, vamos a hacer como una conversación introductoria para que podamos entender mejor el tema de hoy. Primeramente vamos a hablar sobre los tumores benignos y malignos, especialmente dentro del sistema nervioso, porque muchas de las veces escuchamos estos términos o estos temas, pero no sabemos con claridad qué significa. Ya. Sí, y algo más importante que queremos aclarar es que no todos los tumores se comportan igual. Hay tumores que crecen despacio y otros que van más rápido. También algunos se quedan en un solo lugar y otros se infiltran en el cerebro y por eso es fundamental entender estas diferencias. Ajá, y como para empezar, cuando hay que entender que cuando un temor aparece en el sistema nervioso, puede afectar estructuras muy delicadas como el cerebro, la médula espinal y las meninges. Esto va a depender mucho el tipo de tumor, ya que puede afectar esas zonas que se van a hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, hay tumores que se llaman tumores encapsulados. Quiere decir que estos tumores casi siempre son benignos, están rodeados por una especie de cápsula o borde y eso hace que no se metan mucho en el tejido cerebral. O incluso también hay muchos císticos o sea, una cavidad llena de líquido cubierta por células del tumor. Ajá, y también justamente mencionó Lía que los tumores encapsulados, esos tumores encapsulados suelen crecer lento y se mantienen separados del tejido sano. Por eso es que en algunos casos su extracción es más segura para los especialistas que lo manejan. Pero sin embargo, todo depende del lugar donde van a estar. Porque si el tumor se encuentra en un área muy profunda, la cirugía puede ser complicada, aunque sea benigna. Por otro lado, también tenemos los tumores infiltrantes, que son como un poco más agresivos. Estos son los que normalmente se consideran malignos porque no respetan límites, crecen muy rápido, invaden el tejido cerebral alrededor y también pueden dañar la zona donde están. A medida que estos van creciendo, pueden erosionar partes del cerebro, lo que causa síntomas mucho más fuertes en la persona. Ujú. Y también debemos mencionar que los tumores se clasifican según su grado de malignidad. Estos se van a clasificar desde el grado 1 hasta el grado 4. Los grados 1 y 2 son los más parecidos a los benignos. Son los que van a crecer lentamente y rara vez van a producir metástasis. ¿A qué le decimos metástasis? Metástasis es cuando se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original, o sea, el primario, que van a viajar de un cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático y forma un tumor nuevo en otros órganos del tejido. Es como que viaja a otra parte de nuestro cuerpo. Mm. Como iba, la supervivencia puede ser de varios años, así lo menciona la mayoría de los especialistas y doctores. Vamos al grado 3 y 4. Aquí ya los tumores van a ser malignos. Estos van a crecer rápidos, son indiferenciados, van a invadir tejidos adyacentes y producen metástasis con mucha rapidez. Ya. Por eso también es importante decir que incluso los tumores considerados benignos pueden representar un riesgo dependiendo de su ubicación. A veces la cirugía puede ser muy delicada, no por el tumor, sino por donde está ubicado, porque puede estar ubicado en una parte, bueno, en una zona delicada. Ajá. Y hablando de metástasis, también existen casos donde los tumores que aparecen en el cerebro no nacieron en el cerebro. Son metástasis que vienen de otros órganos, como yo mencioné en el tema original del que eran una metástasis, como el pulmón o el tracto intestinal. Estos tumores casi siempre son malignos y en muchos casos son inoperables, por eso es que se hacen la diálisis y por eso es que se someten a muchos tratamientos y por eso es que son muy incurables como tal el cáncer. Todo esto explica por qué los tumores del sistema nervioso pueden ser muy complejos. El cerebro no tiene espacio extra cuando algo crece dentro de él.
así sea benigno o maligno. Esto causa presión, altera las funciones y esto genera síntomas. Ajá. Y por lo que queremos y con lo que queremos con esta charla es que podamos entender o tener una idea clara que no se trata de solo de si es benigno o maligno. Lo que realmente importa es el tipo de tumor, su ubicación, su grado, su velocidad de crecimiento y es encapsulado o infiltrante o si se produce una metástasis. Exactamente. También podemos mencionar que en el sistema de salud en el Ecuador el diagnóstico puede realizarse mediante estudios de imágenes, como la tomografía y la resonancia magnética. Ujú. También, pero a veces el Sigan. acceso puede ser lento y eso retrasa el diagnóstico temprano. Es uno de los temas que también queremos conversar con el doctor. Ajá, así que esta conversión es simplemente para preparar como un tipo, una introducción, como le mencioné antes, porque cuando el doctor venga, nos va a profundizar más sobre asuntos y entender mejor qué hacer ante un caso sospechoso de tumor y así. Ya. En unos momentos más vamos a invitar al doctor para comenzar ya oficialmente la entrevista y aclarar algunas dudas que tenemos y que son importantes. Y eso. Ajá, bueno, pues esperemos al doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Noches, ¿cómo están? Eh, Buenas noches. buenas noches, doctor. Primeramente, pues quiero agradecerle por prestarnos un momento de su tiempo. La verdad, yo sé que su tiempo es muy valioso y le agradezco de corazón por acompañarnos hoy. Para nosotros es realmente un honor contar con su presencia y con su experiencia para hablar sobre este tema que es tan importante, que es sobre los tumores benignos y malignos. Como le mencioné antes, apreciamos mucho que se haya tomado el tiempo para estar aquí y compartir sus conocimientos con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Bueno, doctor, para empezar, ¿nos podría ayudarnos presentándose usted? Bueno, muchas gracias, Dianita. Qué gusto poder estar aquí, ¿no? Y gracias por la invitación. Más bien, yo estoy muy honrado de poder colaborar en algo, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es José Tuolombo. Soy médico general con una maestría en medicina ocupacional. Por lo pronto ejerzo mi profesión como médico ocupacional en la cooperativa SAC y también soy funcionario de la GAD Municipalidad de Ambato. Como experiencias como médico, la más importante que he tenido es, La señal. ¿Qué le pasó a la señal? Sí. Bueno, esperemos un momento. que se fue, está yendo mi señal. Sí, se fue un momento, pero siga nomás con la presentación. Con su De pronto, presentación. déjeme cambiarme a... Claro, le esperamos. Una comp. Ujú. Ya. Ya creo que la Eh, conexión debe estar mejor porque acabo de hacer conexión a otra red. Ujú. ya. Bueno, pues se estaba presentándose. Termine nomás presentándose. Bueno, nada, a la Dianita le conozco por la iglesia, por su mami, casi vecinos y le aprecio mucho. Entonces, ¿cómo negarme a una petición suya? Entonces, mejor gracias.
por esta oportunidad. Ujú. No, mejor gracias a usted. Bueno, pues para ya no tardar más, vamos a empezar con unas preguntitas. Como tal, le voy a mencionar, le vamos a hacer una serie de, una tipo entrevista, en donde pues a nosotros nos mandó como tarea tal vez para sabernos más o rellenarnos más con un doctor como tal para que nos diga si el tumor es tal, así que nos mencione así como tal. Bueno, yo voy a comenzar con la pregunta número uno y ahí voy. Bueno, ¿qué es exactamente un tumor y en qué se diferencia un tumor benigno de uno maligno? Claro que sí, hay que entender que, bueno, para entender esto, hay que hacer un pequeño recorderis de cómo está estructurado nuestra evolución en el sentido de multiplicación celular. Es decir, si hablamos de, de la concepción misma de un ser humano, sabemos que nuestro cuerpo se va creciendo, evolucionando mediante la meiosis primero y luego la mitosis, ¿no? Es decir, la multiplicación celular. Esto está perfectamente programado. Bueno, como anteriormente dije, yo reconozco esta gran obra de Dios. Mucha gente dice es la sabia naturaleza, sea una o sea otra la forma de mencionar. Para mí, este tipo de programación es exacta, perfecta, al momento de la multiplicación celular. Es decir, a ver, cuando se concibe el espermatozoide y el óvulo, em, las células son inmaduras, es decir, pueden desarrollarse a cualquier tejido u órgano de nuestro cuerpo. Es decir, tienen el potencial. Una célula, mientras más temprana, mientras más tiernita sea la célula, esto tiene el potencial de desarrollar al órgano que sea, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, a diferentes órganos y tejidos. Por ejemplo, para desarrollar el ojito ya tiene un comando genéticamente determinado para que estas determinadas células vayan a desarrollar los ojos, la nariz, las piernas, la piel, el cerebro, los huesos, todo lo demás, ¿ya? Mientras más maduran, se van especializándose las células. Es decir, la célula que ya se especializó en multiplicarse para conservar los ojos, ya no, normalmente ya no pueden volver atrás para poder desarrollar, por ejemplo, para poder multiplicarse y desarrollar en una oreja, en los dientes, en los huesos. Sí, hasta ahí creo que está claro, ¿no es cierto? Mientras más pasa el tiempo, mientras más pasa madurando, eh, la proliferación celular eh, ayuda para que eh, sigamos creciendo en estatura, en volumen, por la multiplicación celular, ¿ya? Ahora, un tumor es una masa producida por una proliferación celular anormal. Entonces, con este preámbulo creo que ya podemos entender claramente de que esa multiplicación celular para conservar nuestro cuerpo se, se altera, se multiplica de manera anormal y eso es un tumor. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que aclarar, pero eso es un tumor, ¿no? Una multiplicación o una proliferación celular anormal. Ajá. ¿Y en qué se Si no hay, diferencia? ¿Vende? cuénteme, dígame. No, ¿y en qué se diferenciaba entre un tumor benigno y un maligno? Claro que sí. Para términos didácticos y de acuerdo a la ocasión, Uh, podemos indicar que lo más importante en este caso es que los tumores benignos, como su palabra lo dice, viene de bienestar o benigno, que no causa daño, ¿ya? Y tecnológicamente hablando se podría decir en este caso. Y los malignos, bueno, son malos. Se podría tomar la palabra malvada, ¿no es cierto? Entonces, los benignos, si bien es cierto, son una masa, pero uh,
no causan mayor daño. Es decir, para que no causen mayor daño, estos no proliferan a otros tejidos, sino que se quedan ahí mismo. Mm, Son unas masas que se quedan ahí mismo y no invaden otros tejidos. Y la palabra más diferenciadora de lo maligno a lo benigno es la producción de metástasis. Es decir, ¿qué es la metástasis para poder entender? La metástasis es cuando una célula cancerígena o las células cancerígenas se desprenden del tumor primario, viajan alrededor de nuestro cuerpo, llegan a otros lugares de nuestro cuerpo y ahí forman otros puntos de cáncer. Entonces, eso es la metástasis y ahí es cuando podemos diferenciar claramente de la benignidad y la malignidad. Ahora, para poder un poquito diferenciar esto, nosotros tenemos, bueno, cuando vamos estudiando, ¿no? Tenemos una mnemotecnia que se puede traducir a ver, primero el crecimiento, ¿ya? El crecimiento. En los tumores benignos, el crecimiento es muy lento, a diferencia del tumor maligno, que el crecimiento es rapidísimo, ¿no? Generalmente es rápido, ¿no es cierto? Ujú, En cambio, en la limitación, a ver, los tumores benignos tienen una limitación bien conservada. Si es posible, están encapsuladas y no van a metastatizar, no van a otros lugares, no migran. En ujú, cambio, los malignos no tienen límites. Están ya infiltrando a los tejidos vecinos, ¿cierto? ajá. Bueno, Perdón, estoy un poquito como se dice, desvariado, pero bueno, gracias por la invitación, como dije, y no podía negarme ajá. a su No se invitación. preocupe. Ujú, Sí, vamos con la pregunta. un poquito para terminar, ¿no? Como Ajá, decíamos, la metástasis. En cuanto a la metástasis, no existe, pues como dijimos, en el benigno no hay metástasis, en el maligno hay metástasis, como ya habíamos indicado. También, la reactivación, una vez que se trata, el benigno generalmente no es recidivante, no aparece nuevamente, pero en el tumor maligno aparece nuevamente, a pesar de los tratamientos, suele aparecer nuevamente. En cuanto al pronóstico de vida, en el benigno casi no implica una, una condición letal, ¿no? Pero en el maligno sí, rara vez no tiene consecuencias letales. Y también como consecuencias clínicas, como efectos clínicos, se puede decir que los tumores benignos son bien localizados. Como dijimos, está encapsulado en un sitio preciso. La mayor molestia puede ser en ese sitio, como compresiones, molestias en ese sitio, como masas que no le deja estar en paz, así, ese tipo de cosas sencillas. Pero, en cambio, ya las malignas ya producen, en cambio, efectos clínicos a nivel sistémico, como usted sabe, ya incluso hay pérdida de peso involuntario y eso va de mal en peor si es que no se trata. Muchas veces la Mm, pregunta. ya. Buenas noches, doctor. Yo le voy a hacer la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los síntomas más comunes que pueden alertar de la presencia de un tumor? Los síntomas, como justamente, creo que ya me adelanté un poquito, ¿no? Ajá. Primero, primero, em, a ver, hay que considerar que el, el tumor es muy amplio, aparece en diferentes partes. Entonces no podemos decir, bueno, siempre va a haber este tipo de síntomas. Entonces hay que generalizar la sintomatología de cuáles pueden ser. Por ejemplo, eh, generalmente, ¿cuándo se sospecha que hay un tumor? Cuando palpamos una bolita, ¿no es cierto? Una bolita en la piel, debajo de la piel, en las mamas encontramos, también nos han enseñado que hay que alzarse las manitos y las mujercitas deben
ir tocándose cuadrante por cuadrante en el seno, en sentido reloj o contrarreloj, que hay que ir tocándose, pero tocarse los cuatro cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, ahí o también en tumores, por ejemplo, un poco ya avanzados, en el cuello se puede tocar uno los ganglios inflamados. Entonces, esas cosas nos dan la pauta para poder determinar o sospechar que sí podríamos estar frente a un tumor. También el dolor persistente que no se calma por nada. Por ejemplo, hace un ratito hablaba de mi tos, ¿no? Esa tos que puede ser, no estoy diciendo que estoy con cáncer, sino que es, por ejemplo, tos persistente a pesar de los tratamientos mayor a 15 días, se puede llegar a entablar una sospecha y acudir al médico y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Tal vez sangrados anormales, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, a nivel vaginal, fatiga crónica y otra de las pautas más importantes es también la pérdida de peso involuntario rápidamente. Entonces, tenemos cualquiera de esas sintomatologías, tenemos que acudir a una evaluación primaria con medicina general primero, ¿no? Y de ahí ya se arrancaría a algo más especializado. Muchas gracias por la pregunta. Ya, vamos a Perdón. la pregunta 3. Bueno, ¿un Ajá. tumor benigno puede convertirse en maligno con el tiempo? Generalmente no, pero se ha visto que algunos tumores benignos, como ya habíamos hablado, se pueden convertir en malignos o también llamados cáncer, porque eso también hay que definir, ¿no? Eh, Tumor es una palabra, pero tumor benigno es solamente tumor, pero tumor maligno también se lo puede conocer directamente ya como cáncer en sí. Entonces, por ejemplo, en nuestro organismo hay los famosos llamados pólipos que en la mayoría de nosotros se presentan. ¿Que es un pólipo? Es una masa que se produce a nivel de la mucosa gástrica, por ejemplo. En el colon, por ejemplo, hay pólipos. Esos pólipos sí tienen riesgo de que en algún momento se pueda malignizar, se llama el término, ¿no es cierto? Malignizar y volverse cáncer. Entonces, por eso es que dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de masa o tumor, el médico ya determina, es, ya sabemos, ¿no? Cuál tipo de tumor benigno se puede malignizar y la recomendación es como prevención, extirpar el benigno. Bueno, vamos a la pregunta 4, Ya. Liz. Ya. La pregunta 4 sería, ¿cuándo un tumor benigno necesita tratamiento o cirugía y cuándo no? Claro que sí. Entonces, esto es como hemos venido conversando. Esto creo que ustedes la pregunta mismo ya lo hicieron sistemáticamente y me alegra muchísimo porque ya me permite expresar de una mejor forma para poder yo mismo entenderme y a ustedes también tratar de compartir, ¿no? Entonces, ahora, como ya entendimos, o como ya compartimos, el tumor benigno generalmente no va a causar mayor molestia. Entonces, el tratamiento quirúrgico o tal vez cualquier otro tipo de tratamiento es de acuerdo a la molestia que nos vaya a causar. A pesar de ser un tumor benigno, si, si este empieza a crecer más y hay molestias, pues obviamente hay que extirpar sin necesidad de que tengamos sospecha de que haya la malignidad o lo que sea. O tal vez se produce, hay síntomas como dolor, malestar, o dificultades para cualquier cosa, o tal vez por estética, lo que sea, si es que tenemos, o como ya habíamos hablado, como los mismos pólipos. Si sabemos que los pólipos tienen mayor porcentaje en convertirse en malignos, pues obviamente está recomendado retirarlos, ¿no? Extirparlos como prevención. Y cuando no se puede, cuando no se debe tratar. Por ejemplo, caso concreto.
Mi hermano es deportista, él hace CrossFit. Ya. Entonces, hay unas masitas subcutáneas, pero eso sabemos que eso ya es eso, masa de grasa. Hace tiempo me dice, oye, está feo, sácame. Pero como sabemos que no necesita, es decir, no está propenso a la malignidad, entonces nos descuidamos por un lado. Y sigue así, ya están algunos años y está con eso ahí en la piel, bajo la piel. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Cuando nos molesta o cuando sabemos que va a haber problemas luego, malignizándose, le extirpamos. Y cuando no hay síntomas y está ahí sin causar ningún daño, pues no vamos a extirpar ni nada. Esa sería la respuesta. Perdón. Yep. ¿Mm? Ya, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar tumores malignos? A ver, ¿cuáles serían los factores de riesgo? ¿No es cierto? Ujú. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo en el mundo documentado principalmente es el tabaco, ¿cierto? Cáncer al pulmón. Eh, el tabaco es conocido clásicamente como un cancerígeno, ¿ya? También se habla de un consumo excesivo de alcohol, porque puede causar cáncer al páncreas y al hígado, ¿sí? También la obesidad y el sedentarismo se puede considerar justamente como un factor de riesgo, ¿ya? Eh, también se puede hablar por ejemplo, en el caso del cáncer del útero, se puede hablar del virus del papiloma humano, que si es que, por eso es que se recomienda detección rápida de esto, ¿no? Cada año en las mujercitas. También el virus de la hepatitis C, se habla para un cáncer del hígado. También el Helicobacter pylori, que nos causa la gastritis. Entonces, si es que no se trata al Helicobacter pylori y no se trata la gastritis, en algún momento dado nos va a causar úlcera y esta úlcera se puede convertir en cáncer gástrico que podría ser luego difícil de tratar o en su defecto también para un desenlace fatal, pues no. Entonces, pero aparte también sabemos que los médicos, radiólogos también, por ejemplo, están expuestos a radiaciones ionizantes, factores químicos mismo. Hemos escuchado que, por ejemplo, los pesticidas en la agricultura, mucho uso, por ejemplo, en los agricultores mismos, pueden causar este tipo de problemas de cáncer. También hay factores familiares, factores alimenticios, inflamación crónica, que a la larga nos puede causar este problema. Eso, mi estimado. Bueno, pues nos vamos a adelantar un poquito y voy a adelantarme con la última pregunta por motivos del tiempo. Mil disculpas. Eh, Según su experiencia, ¿cómo evalúa la situación actual del Ecuador respecto a la detención, el diagnóstico y el tratamiento de tumores benignos y malignos? ¿Estamos avanzando o aún existen desafíos importantes? Sí, como toda la medicina ha ido avanzando y como la ciencia y la tecnología, bueno, yo veo que a nivel médico, a nivel medicina, eh, vamos siguiendo, ¿no? No nos quedamos atrás como ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, sí se han actualizado, modernizado, hay centros oncológicos en nuestro medio y esos centros oncológicos también, no solo centros oncológicos, por ejemplo, en Ambato mismo, ¿no? Tenemos empresas grandes de imagen donde tienen ecografías que nos sirven para hacer un diagnóstico temprano y rápido, ¿no? También centros de imagen de laboratorios para la biopsia y todo lo demás, sí tenemos a la mano. Entonces, Ya. y la otra pregunta que usted decía, eh, ¿cuál es el desafío? Creo que es la educación a- al usuario, la educación a nuestros habitantes, la educación al paciente, porque nosotros, una simple gripe, por ejemplo, decimos, bueno, pues no, pues es solo simple gripe y no necesitamos del médico, no nos vamos.
Y más que todo los varones también, ¿no? Decimos, bueno, es un dolorcito acá que ya se me ha de pasar. No, no pasa nada, no me voy al médico. Entonces, la educación, como estábamos hablando anteriormente, que si tenemos alguna sospecha de un factor determinante, tal vez para que aparezca nuestra enfermedad, sea motivo para ir a una consulta primaria, no está bien enfocado. Esto es medicina preventiva. Si nuestra medicina preventiva no llega a la mayoría de nuestros hogares, sobre todo a los señores tal vez pasados los 40 en el campo, ellos ni siquiera acuden a un médico a un control, por ejemplo, de próstata. Por ejemplo, se dice que para detectar la próstata desde los 40, 45 años tiene que acudir a un médico cada año. Asimismo, el Papa Nicolau en las mujercitas, la mamografía. Y eso, si no es por obligación, no lo hacemos o no lo hacen en nuestras comunidades al menos. Entonces, ese tipo de cosas son los desafíos que enfrentar, pienso yo, son cosas simples, pero básicas, creo yo, para prevenir el cáncer, sobre todo el tumor maligno que estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, pues doctor, bueno, quisiera agradecerle por su tiempo que nos ha disponido y también asimismo por habernos respondido las preguntas y asimismo creo que ambas a mi persona y a mi compañera pues sí nos ha servido bastante. Y sí es muy cierto porque como tal nosotros creo que venimos de una comunidad y es como un tema muy oculto decir, ¿saben qué? Tienen que hacer un Papá Nicolau, es como que lo cierran tanto y no lo hacen como tal, es más se hacen por obligación. Y bueno, pues le agradezco de mi parte, sinceramente, su participación y el apoyo que nos ha brindado en esta pequeña entrevista que lo hemos hecho. Muchas gracias. Y fue un honor tenerlo aquí, doctor José. Igual, muchas No, gracias, pues doctor, el por gusto es mío. apoyarnos. Muchísimas gracias, es un gusto ya servirle, estamos a las órdenes. Una linda noche. Igualmente, Igualmente. gracias, doc. Cuídese. Hasta luego, que esté bien, que estén bien. Gracias. Sí.